En Quilmes TV vamos a recibir ahora a uno de los dirigentes que tiene el Frente de Todos. Fue rector de la Universidad Nacional de Quilmes, es un científico, un investigador, mejor dicho, que actualmente ocupa el cargo de secretario de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes. Vamos a hablar con él, si nos permite, es el doctor Mario Lozano, la situación de la pandemia. ¿Cómo está? Parece que nos estamos relajando, ¿no, Mario? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Mira, estamos en una situación crítica en la pandemia. Por suerte, viendo día a día una baja de casos, no muy pronunciada, pero baja al fin, con la perspectiva de que la cepa más contagiosa que ha aparecido, que es esta cepa Delta, empiece a tener circulación comunitaria y por lo tanto es una preocupación que tenemos porque eso va a implicar necesariamente un nuevo aumento de casos y del otro lado de la balanza tenemos una campaña de vacunación muy exitosa, muy activa, que está superando lo que pensábamos nosotros como velocidad posible de vacunación. Pensá que en algún momento cuando empezó la vacunación, muy lentamente, en fines de diciembre, principios de enero, con, digamos, al ritmo de las dosis que teníamos en ese momento, calculábamos que con 3 millones de dosis por mes aplicadas iba a ser una excelente campaña. Estamos muy por encima de eso en estos últimos meses y por lo tanto, nada, cuanto más logremos retrasar el ingreso de las variantes más contagiosas, entonces le vamos a dar más chance al sistema de salud de correr menos riesgos una vez que la circulación comunitaria, que parece inevitable, de esta variante empiece. A ver, no se puede frenar la circulación de la nueva cepa. ¿Y qué implica la nueva cepa? Porque, bueno, cuando escuchamos que es mucho más contagiosa, digamos, nos asustamos más. ¿Cómo hacemos para enfrentarla? Mira, se puede lograr la disminución de la circulación, pero vos fíjate que eso requiere de medidas que tomen los gobiernos nacional, acompañadas por los gobiernos provinciales y municipales o distritales, y además un acompañamiento por parte de la población. Nosotros necesitamos que todos entiendan, que todos entendamos que una cepa nueva como esta no surge, no llueve en el territorio, llega dentro de una persona. Y a veces llega dentro de una persona que no sabe que está contagiada con esa cepa. En los 15 casos detectados en Argentina que tienen esta cepa Delta, que son todos viajeros, había 2 de ellos que viajaron como todos con un PCR negativo de origen. Cuando llegaron al aeropuerto, tuvieron un ensayo que se hizo un ensayo rápido que les dio negativo. En el aislamiento que tuvieron que hacer, no tuvieron síntomas. O sea que aparentemente no tenían la enfermedad, ningún tipo de cepa dentro, pero al finalizar el aislamiento, para comprobar que podían seguir circulando o no, se les hizo un análisis de PCR adicional y ahí se le detectó el coronavirus y además el secuenciamiento del coronavirus mostró que era la cepa Delta, que es más contagiosa. Esas personas, si no se cuidaron, pueden haber ingresado la cepa al país generando un germen de transmisión comunitaria. Y una vez que se empieza a transmitir comunitariamente, es como un reguero de pólvora, es una reacción en cadena, ya más difícil. Es más rápido el contagio. Y las vacunas que estamos recibiendo, a ver, ¿sirven para esta cepa? Mira, sí, sigue siendo.
claro que tienen un poco menos de efectividad contra esta cepa que con las anteriores. Una vacuna que, por ejemplo, evita el contagio en un 80% contra la cepa original, contra esta cepa lo va a evitar, pero en un 70% aproximadamente, lo que implica que si antes de cada 100 personas solo 20, vacunadas solo 20 se podían contagiar, ahora hay un poco más. De cada 100 personas, 30 por ahí se vacunan, pero 70 por ahí se contagian, perdón, pero 70 personas siguen estando protegidas. Y para evitar la enfermedad grave, que es la segunda característica que tienen las vacunas, por un lado intentan evitar los contagios con estos números que mencioné, y por otro lado evitar la enfermedad grave, las vacunas siguen siendo muy efectivas. Por encima del 90% de las personas vacunadas evitan la enfermedad grave contra la cepa Delta. ¿Cuál es tu opinión? Si se podía haber evitado, si el gobierno de alguna manera falló, tuvo errores, y si esto lo va a afectar electoralmente. Mira, yo creo que todos los gobiernos han tenido errores, todos los gobiernos del mundo y todos los gobiernos de nuestras provincias, además del gobierno nacional, ha cometido errores. Estamos ante una pandemia que es nueva, de la que no sabíamos nada hace un año y medio, y que ahora, con el correr del tiempo, empezamos a conocer algunas cosas y algunos países tomaron alguna dirección de políticas sanitarias, otros otra. Aquí en Argentina se dio, como en pocos países, una situación en la que las decisiones políticas de política sanitaria para evitar la pandemia se metieron en una grieta política y los responsables de meterla en la grieta política fue más la oposición política que el gobierno nacional. Y lamentablemente eso generó una distorsión muy grande. Mucha gente dejó de tomar las medidas precautorias, dejó de ocuparse de protegerse y proteger a los demás, por ese discurso berreta, ese discurso malintencionado y poco responsable de algunos medios de comunicación y de algunos políticos. Lo que pasó en Formosa es paradigmático. En Formosa, con todas las críticas que le podrán hacer al gobernador Gildo Infran y que se deberían saldar en elecciones, se atentó contra la política sanitaria que estaba llevando el gobernador. ¿Cuál era el centro de esa política sanitaria? Evitar el ingreso del virus a la provincia. Tenían una cantidad de casos mínimos hasta diciembre de 2020. Pasando quizás fue un poco exagerado igual, ¿no? Igual, Mario, a lo mejor igual fue un poco exagerado tanta gente varada para poder ingresar. No es exagerado. Lo exagerado, perdóname, lo exagerado son 100.000 muertos. Eso es lo exagerado. Lo exagerado es la tragedia que todavía tenemos. Formosa tenía 20 muertos, cuando otras provincias tenían cientos y miles de muertos. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Gildo? Protegiendo a su gente, protegiéndola con medidas que molestaban a algún. Siempre las medidas molestan a alguien. Ahora, si no somos capaces de bancarnos 14 días de aislamiento para proteger, para evitar que haya 100.000 muertos en un país, entonces los irresponsables somos nosotros. La persona de estas 15 que te mencioné que tienen la variante Delta, hubo una persona que rompió el aislamiento por voluntad propia, que no se cuidó. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? ¿Cuántos muertos va a tener bajo su responsabilidad de haber iniciado una cadena de contagio de esta nueva variante más contagiosa y haber tenido la responsabilidad de iniciar la primera circulación comunitaria? No la conocemos todavía, pero existe esa posibilidad. ¿Cuántas personas van a fallecer por culpa de un irresponsable o de una irresponsable, desconozco el género, que cometió ese delito que es no cuidar a la salud pública? Bien, bueno, y electoralmente, ¿qué pensás que la pandemia, los muertos, la economía, va a afectar el Frente de Todos o no? ¿Qué ves vos para la elección? Bueno, yo creo que la elección se va a medir esencialmente por la marcha de la economía, que tiene muchos vaivenes.
pero yo no veo a la gente en las recorridas que uno hace, en las charlas que uno tiene, tan enfervorizadamente en contra del gobierno nacional. Sobre todo el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof son dos personas que tienen mucha consideración positiva en la gente en términos de que se mostraron durante toda la pandemia como personas que trataron de cuidar a los demás, que trataron de hacer lo mejor posible para cuidar a los demás, que obviamente habrán cometido algunos errores, como todas las personas que hacen cosas cometen errores, pero yo creo que está la percepción de que tanto Alberto como Axel intentaron cuidar a la gente, y eso es valorado. El resto creo que va a depender mucho de cómo logremos ese objetivo que se puso el gobierno nacional al inicio, o no, que es que los salarios de las personas le ganen a la inflación. Si logramos eso, si a pesar de una inflación alta, los salarios y las ayudas que da el Estado superan a la inflación, y las personas, los ciudadanos de a pie, tenemos un poco más de dinero en el bolsillo para gastar, para generar para cubrir nuestras necesidades y gastar un poco en nuestros deseos, creo que la elección va a salir muy bien para el Frente de Todos.